incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, En la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Muy buenos días a toda esa gran audiencia que nos brinda su atención todos los domingos a este programa de Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo. Hoy es domingo 17 de febrero de 2013 y me van a acompañar en esta tertulia Byron Iván Azurdia Martínez y Julio Rolando Mayen Lemus, y un servidor de ustedes, Jorge Luis Mayen Obregón, director de Cátedra Regional Guatemalteca. Nuestro programa Conócete a ti mismo ha recibido la sugerencia de que tratáramos un tema de actualidad, como lo es la renuncia, la dimisión que de su cargo ha hecho el cardenal Joseph Ratzinger, actual pontífice de la Romana Iglesia Católica y Apostólica Católica. Hemos recibido esas sugerencias y vamos a charlar aquí con Julio y con Iván respecto a ese tema que muchos, al seno de sus pensamientos, lo denominan el derrumbamiento o desboronamiento de la bestia 666. Hay dos aspectos que nos permiten tratar de profundizar o de esclarecer en nuestras mentes a qué se refiere ese desboronamiento de la bestia 666, cuyo epíteto no ha sido el invento calenturiento de filósofos o de hombres trasnochados, sino producto de una historia larga de profecías y de vaticinios contenidos aún dentro de lo que se conoce como las Sagradas Escrituras en el Apocalipsis de Juan dictado en la isla de Patmos. Hay un curioso punto de vista en relación a ese libro de Revelación o de Apocalipsis, porque cuando se lee precisamente en su capítulo 13 dice: y el nombre de la bestia es 666, y las enseñanzas desde todo punto de vista, especialmente la de la doctrina del espiritismo, luz y verdad, enseña que ese es el número que le correspondió dentro del orden cronológico a la religión católico-cristiana. Pero bueno, aparece por ahí una versión del Nuevo Testamento denominada el Código Real, y curiosamente en el mismo capítulo, cuando se refiere a ese número, no le pone como en los arábigos 666, sino le pone www. Y el número de la bestia es www. Así lo dice el Código Real, que es una versión rabínica de la corriente del nuevo judaísmo. Entonces cualquiera dirá que el internet es la bestia 666, pero en fin, todo se va acomodando en función a que en la mente de muchos pues figura la famosa bestia, que dentro de sus albores pues no tiene más que el significado de lo que vio Juan,
que vio que de una bestia que moría, de una bestia vieja, surgía una nueva bestia, una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre ella se asentaba un dios denominado Cristo, un dios dragón. Se asentaba el dragón sobre esa bestia. El simbolismo nos ha llevado a muchos a decir que esas 7 cabezas son los 7 montes que rodean al Vaticano, y que los 10 cuernos son los 10 estados europeos que siempre han fornicado con la bestia y han sido feudos de la misma. En fin, tenemos un bonito tema para disfrutar y compartir con esta gran audiencia. Agradecemos mucho también la donación que nos ha dado Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, y permítanme informarles que cuando sea el momento oportuno y tengamos el teléfono en cabina, a las primeras 4 personas que llamen al programa se les estará obsequiando un volumen de aberraciones del Papa Alejandro VI y algo más de otros pontífices, adaptación realizada por nuestro querido director, periodista y locutor Hugo Neftalí Álvarez, quien se permitió hacer una adaptación del contenido específico de ese tema en el Buscando a Dios, obra de nuestro maestro fundador Joaquín Trincao Mateo. Volumen que curiosamente, vean ustedes en el anecdotario, permítanme el uso extensivo de la palabra, queridos contertulios, hay una coincidencia sumamente sorprendente. Este volumen fue editado en el año 2006, pero a la altura del 2005 fue buscado el motivo para ilustrar en la portada de este ejemplar de aberraciones del Papa Alejandro VI, quien era nada más y nada menos que Enrique Borgia. Y resulta que la foto que figura, la lámina que figura en la portada, es la Basílica de San Pedro partida en 2 por una descarga atmosférica, un rayo que cae sobre la cúpula de la misma. Eso fue realizado en el 2005-2004, publicado en el 2006, y curiosamente, para todos aquellos que todo lo quieren conjuntar, pero curiosamente digo, porque a veces hay extrañas coincidencias. Se anda diciendo ahí que en el internet figura la fotografía en la que el día en que renuncia Joseph Ratzinger, el actual pontífice, una descarga eléctrica es fotografiada sobre la cúpula de San Pedro. Pero bueno, querido Byron, que me cuentas tú que has oído a tus redondeles sobre el tema. Cuéntanos. Pues un saludo muy cordial a todos nuestros radioescuchas. Es un verdadero gusto volver a estar acá en esta mesa de plática. Y básicamente pues este es un tema que está en boga sobre la dimisión del actual Papa. Y bueno, cuando nosotros hacemos una reseña histórica sobre lo que nos dice también los libros el hermano maestro Joaquín Trincao, fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, pues en sus investigaciones nos indica la creación, la fundación de la religión católica, básicamente formada por Manuel I en el año 325 después de Jesús, juntamente con Constantino, y que el fin último de esta creación, de esta formación, de esta religión católica, cristiana, pues era básicamente el mantener
sumisos a toda la población italiana en ese momento, romana, mediante el engaño de una nueva religión y mantener, como siempre ha sido la mente mágica de todos los habitantes de aquel tiempo y todavía de lamentablemente. Cuando Manuel I se le ocurre la instalación de la religión católica, formula una estrategia donde trata de unir a todos los sectores religiosos que en esa época existían y de alguna forma convenció a todos los sacerdotes, los sumos pontífices de ese entonces en diferentes religiones, para que se hiciera de alguna forma lo que se conoce como la Biblia, la moderna Biblia, la que usa la religión católica, y que al final es un compendio de varios códices donde a su conveniencia pues ponen lo que es la actual Biblia, más los famosos libros apócrifos que ustedes pueden de alguna forma también investigar y leer. Entonces todo concuerda y empieza una nueva religión donde los intereses es mantener subyugados a todos los habitantes de este planeta mediante muchas aberraciones en cuanto a la normalidad de un pensamiento claro, que es el que debía de tener todo el mundo, y cosas totalmente ilógicas dentro de los procesos religiosos, como la creación del infierno, el cielo como tal, que efectivamente sabemos nosotros que no existen, pero de alguna forma empieza a haber un terror dentro de estas mentes, donde si no nos portamos bien bajo algún canon de conducta emitido por esas religiones, pues vamos a sufrir o vamos a gozar de un cielo o un infierno, en el peor de los casos, cosa que no es real, es algo ficticio. Entonces nosotros, como estudiantes de espiritismo, pues somos racionalistas, como debía ser toda la gente, y obviamente dentro de nuestros procesos debemos de estar bien claros en lo que puede ser real y lo que no, ¿verdad? El buscar continuamente la salvación de nuestras almas, pues a nuestros hermanos nos ha llevado muchas veces a equivocarnos en cuanto a nuestras acciones. Pero en cuanto a la formación de la religión católica, después de que Constantino y Manuel I logran su objetivo de juntar todos estos códices, en lugar de hacer la unión, envían a todas sus tropas Constantino para hacerle la guerra a esas diferentes religiones que existían en ese tiempo. Entonces empezaron mal, ¿verdad? Empezaron con divisiones y atrocidades. Después aparecieron las cruzadas y una serie de anormalidades que han hecho básicamente las religiones. Y bueno, y eso no es solo de ese tiempo, sino que también actualmente se han manejado muchas irregularidades dentro de los mismos sacerdotes, pedofilia, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos decir que la religión católica cristiana, pues como que es el ejemplo de moralidad en este planeta. No podemos decir eso. Y básicamente una de las cosas que tal vez se le puede atribuir como responsable y cabeza de la religión católica cristiana al actual Papa es todo lo que ha sucedido en estos últimos años, ¿verdad? Donde han habido tantos escándalos de los sacerdotes que bueno, se avergüenzan ellos mismos, según sus declaraciones, de lo que ha estado sucediendo. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Pues bien, siempre un recordatorio. Tenemos aquí en cabina, en momento oportuno, el 2254
22-54-38 es el teléfono que vamos a tener en cabina para dentro de un rato. 22-54-24-38. Y déjenme recordarles también que pueden sintonizarnos en radioprogresoguatemala.com para oírnos en la internet, y en Facebook en Radio Progreso, la onda de la alegría. Un saludo muy cordial también para Alejandro Liscano en Colombia, para Víctor Atopo en Venezuela, que siempre está trabajando con nosotros en las ediciones de su programa Conócete a ti mismo. Un saludo también muy fraternal para todos los integrantes de Punto Clave Internacional, programa hermano que continúa a partir de las 9:30. Saludos ahí para Alfonso López allá en Los Ángeles, Frida Ceja en San Antonio, Texas, para Franklin Rojas, para María Coello, para Germán Bravo, para don Elvis Matos, en fin, para todos aquellos hermanos que aportan sus conocimientos en Punto Clave Internacional. Esperemos también que la salud de nuestro distinguido director, periodista y locutor Hugo Neftalí Álvarez se esté reflejando progresivamente en su físico y tengámoslo pronto en alguna audición en un programa próximo. Julio Rolando, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te has informado en relación a Nostradamus y todos los vaticinios que también están de moda ahorita? Se ponen de moda siempre que hay un cambio en la CIA pétrea. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer y un gusto volver a acompañarlos en esta cabina para platicar un poco de temas tanto metafísicos, espirituales, como temas de actualidad. El tema que nos ocupa pues llenó en la prensa cotidiana un espacio significativo. Se le dedicó bastantes columnas, se habló bastante, se sigue especulando sobre quiénes van a llegar a ocupar la silla pontificia, quiénes son los candidatos, y sobre todo se especula las razones de trasfondo que pueda tener o pudo haber tenido la renuncia del Papa Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Lo primero que informa pues por la vocería del Santo Oficio pues del Papa a través del cardenal Lombardi es que el Papa Benedicto XVI tomó la decisión de renunciar por la pesada carga que llevaba y que la salud a sus 86 años ya no le permitía llevar a cuestas la pesada carga de una iglesia que está en un proceso de renovación, como dijo él en sus declaraciones del día lunes, o él vertía las declaraciones del Papa. El problema con este tipo y vamos a entrar un poco a especular con este tipo de aseveraciones, que por salud y todo, pues recordemos que el anterior Papa Juan Pablo II llegó a una edad muy avanzada, encorvado y posiblemente con problemas más graves de salud al frente de la iglesia, siendo él la cara representativa o quien daba la cara al resto del mundo. Sin embargo, el Papa Ratzinger pues ya era la mano derecha del sumo pontífice Juan Pablo II en ese entonces. Ya habían personas que estaban tomando el relevo y que ejecutaban ciertas funciones que el Papa saliente o moribundo ya no podía ejecutar por su avanzada edad. Vemos que las renuncias o dimisiones del trono papal son escasas y contadas, son 5 a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces nos pone a pensar un poco, si solo han habido 5, ¿qué razones tuvieron para esa renuncia los anteriores 5 papas? Y la última renuncia data del año 1523 más o menos, un poco antes, un poco después. Estamos hablando de que han pasado más de 500 años desde la última renuncia del último papa. De las primeras 3 pues no se sabe mucho, se habla incluso de cismas y divisiones dentro de la misma iglesia, donde incluso hubieron 2 papas regentes en algún momento dado por este tipo de circunstancias,
y que dieron y que nos hablan de incluso de una prehistoria de la iglesia ahí por los años 800 y 900 de la era cristiana. Algunos remontan la primera renuncia al año 400 y pico más o menos, por poner fechas, pero vemos de que son contadas las renuncias que se dan, y se dan por cuestiones políticas, cuestiones de guerra, cuestiones de fuerza mayor. Y que venga ahora un papa en la edad moderna a dimitir de la manera en que está dimitiendo el Papa Benedicto XVI, pues no deja de sorprender y de tirar las alertas, y nos hace voltear a ver a lo interno de la iglesia y preguntarnos realmente qué está pasando. La renuncia como tal, pues por causas de salud, desde un punto de vista superficial, pues nos causa admiración, nos causa decir, bueno, el Señor está cansado, tomó la decisión correcta de renunciar y pasar la batuta a otro emisario o otro cardenal que tenga las fuerzas suficientes de seguir adelante con la tarea de administrar la iglesia. Sin embargo, el canon de derecho, o el derecho canónico, perdón, pues no es muy claro o no es muy específico en este tipo de circunstancias, por lo raro que es. No hay un derecho moderno canónico que le marque las pautas tanto a Camarlengo como al cuerpo cardenalicio y al demás cuerpo administrativo de cómo debe darse este proceso de transición ante la renuncia de un papa. Entonces se suscitan también otra serie de coyunturas que nos hace preguntarnos y voltearnos nuevamente a ver, ¿y ahora qué van a hacer o qué van a inventar para una circunstancia que no estaba prevista del todo dentro de su canon religioso y dentro de su derecho propiamente hablando? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a dar? Se habla pues que en los primeros 15 días va a haber un conclave. Recordemos que el conclave se da con la anuncia del deceso del Papa. Aquí no va a haber un deceso. ¿Quién va a entregar el poder al nuevo Papa? Ya se habla de la destrucción del anillo pontificio, del sello pontificio que ostenta la autoridad papal, pero no sabemos qué proceso va a seguir a eso, cómo va a fungir Benedicto XVI. Habla hasta el 28 de febrero, pero todos los asuntos, ¿a quién nos va a trasladar? ¿Va a ser al Camarlengo? ¿Va a ser a una serie de cardenales que ya están preparándose para ese proceso de transición? ¿En qué posición va a quedar él como obispo con vida y anterior papa? ¿Qué posición va a tomar él? ¿Se va a retirar totalmente de la vida pública? ¿Se va a retirar a algún convento? ¿Qué va a pasar con todo su colegio cardenalicio y toda su gente de confianza que actualmente administran el Vaticano? Son todas esas especulaciones. Y viene también otras especulaciones todavía más de fondo, que vienen a ser: ¿realmente el Papa Benedicto XVI está renunciando por cuestiones de salud? ¿O realmente al interno de la iglesia ha venido dándose una serie de situaciones que lo están obligando a él, un hombre de voluntad de hierro y feria, a tener que tirarles la renuncia y decirle incluso a sus personas de confianza: yo no puedo seguir por X o Y circunstancia, y que me están obligando a renunciar? Porque ese tal vez sería uno de los mensajes de trasfondo. Recordemos que cuando él asumió el papado, pues no era un papa joven como lo fue Juan Pablo II, sino que ya era una persona en edad. Muchos también especulaban de que la transición tenía que ser ya con un papa de edad, para que fuera una transición corta y que fuera una persona entrada en edad, para que hubiera el tiempo de que las aguas se asentaran y la figura de Juan Pablo II no opacara al papa que viniera, y que fuera también un papa que hubiera estado mucho tiempo administrando el Vaticano a la sombra de Juan Pablo II. Hablar de un desmoronamiento de la bestia, hablar de un derrumbe de la iglesia, pues también nos ponen que pensar, porque lejos de eso, mi percepción, y tal vez sea la percepción de más gente en el mundo, es que no es un desmoronamiento como tal, sino que vemos a la iglesia católica, apostólica y romana, no así a otras corrientes de ese mismo tipo, tratar de renovarse. Y en esa búsqueda de renovación, pues vemos estos
pequeños cismas que ocurren a lo interior, como buscando también la aceptación del mundo cambiante, de la evolución que lleva el mundo. Vemos que, si bien es cierto, 2 veces o por lo menos una vez bien documentado, el imperio económico militar ha estado en concordancia con las creencias católicas como tales, que fue durante el gobierno de John F. Kennedy, que era un presidente de línea religiosa católica, y que a la fecha después, recordemos que Estados Unidos es un país eminentemente protestante y que no se alineaba muchas veces con políticas papales, sino que imparte políticas propias. Ahí vemos donde el Vaticano pues pierde un poco de fuerza, queda un poco a la saga, y su ámbito de aplicación se va a la Europa y a la Latinoamérica, donde tiene gran influencia e influjo. Pero ahora ya hay otro factor, y ahí voy a tomar un poco las palabras de Julio Morales, un adepto en retiro de la escuela, donde vemos que China está a la vanguardia. China viene con un proceso económico donde ahí no hay ni musulmanes ni hay ni católicos, y en siendo una fuerza ya económica no tardará en tratar de posicionarse también como una fuerza militar, porque lo que no pueda comprar por medio del dinero pues lo va a tratar de imponer, como en su momento lo hizo Estados Unidos. Y no es que se les esté vendiendo una profecía de que va a pasar lo mismo, puede ser de que el proceso chino de acaparamiento mundial sea totalmente distinto al que vimos con Estados Unidos, pero la lógica nos indica de que todas las potencias que han tenido poder económico y político han tenido que también usar el poder bélico para imponer sus políticas y sus modos de vida a otras regiones del mundo. Y vemos que la China pues ni es católica ni es musulmana, entonces ahí vemos un potencial, una potencial de venta de la Iglesia Católica para poder ingresar, pero no la puede ingresar con políticas tan rígidas como el antiguo perfecto de la doctrina de la fe, que era Ratzinger, manejaba desde ese punto de vista, sino que se necesita una iglesia más voluble, más flexible, que pueda entrar a ese tipo de mercados, que pueda permearse en ese tipo de sociedad y llegar hasta ellas. Entonces se necesita un papa más dinámico. Vemos el listado de papas, ahí se postulan por ahí papas se habla de cardenales latinoamericanos, cardenales africanos, que tengan un poco más de simpatía a nivel mundial con la coyuntura que atraviesa la iglesia. Y vemos también otras cuestiones o puntos de fondo que posiblemente estén obligando a la dimisión del Papa. En cuanto pues al ambiente metafísico y profético, pues también se queda uno también un poco a la expectativa. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Pues en el aspecto metafísico, cuando hablamos de profecías y caídas de imperios y que ya estaba escrito, pues tenemos que tener en cuenta algo. Tanto las videncias como las profecías, esos son presunciones de un posible futuro. Dada la tecnología y el razonamiento que hay a nivel mundial, y sobre todo el manejo de tras bambalinas que se dan de algunos sectores políticos y sociales, sería absurdo de nuestra parte creer de que quienes ostentan el poder ya no le han prestado atención a este tipo de profecías o a este tipo de predicciones, y no han tomado ciertas medidas para evitar que ciertos actos que estaban predestinados se retrasen, o por lo menos, y en el mejor de los casos, no se lleguen a efectuar. Dentro de los ámbitos pues de las corrientes filosóficas urantianas y de otro tipo de corrientes filosóficas espirituales, se habla de líneas de tiempo, líneas de vida. Nosotros vivimos en una línea de tiempo donde una serie de actos y de hechos determinan el presente en el cual estamos. Eso no implica que esa línea de tiempo sea la misma o se dé en un tiempo o forma distintos. Por poner un ejemplo, podemos decir que se vaticinó la caída de Benedicto XVI en alguna profecía
de principios de siglo, donde iba a llegar un papa de carácter duro y que iba a llevar a la iglesia posiblemente a un declive. Ante esta aseveración pues vinieron los estudiosos y teólogos, y quienes ostentaban el poder pudieron haber previsto eso, y ante esa tentativa pues prepararon la salida del papa. Vemos que se preparó toda una línea de tiempo para que lo que se profetizaba en ese periodo no se cumpliera. Así se habla también en la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial se acortó debido a que los Estados Unidos de Norteamérica, sus líderes mundiales, prestaron atención a las profecías y a los vaticinios de Edgar Cayce y de otros profetas modernos, que los ayudaron a que la guerra como tal se disminuyera y se creara otra línea de tiempo. De ahí que también desde el punto de vista de eso vemos que entonces, al haber líneas de tiempo, al haber distintas formas de interpretación, vemos también por qué se dice que la creación es infinita y eterna y no tiene fin, porque se crean tantas líneas de tiempo como puntos de acción parta de un momento determinado. En algún momento dado pues es lo que en ciencia ficción se ha dado por denominar realidades paralelas, ¿verdad? O mundos paralelos, ¿verdad? Entonces vemos que las profecías esos son vaticinios de un posible futuro que no necesariamente vamos a llegar o vamos a ver que se cumplan. Entonces a ese punto metafísico, y también especulando un poco, encontramos también ese contexto. Un desmoronamiento pues no lo vemos como lo vimos como con la Unión Soviética, como lo vemos con otros procesos sociológicos que incluso también ya estaban profetizados y que efectivamente se dieron ese desmoronamiento. No hablamos de siglos, sino de años, de meses, donde se dio el proceso de caída. A cambio, la iglesia viene un proceso que tal vez por tener un proceso teológico y tener el conocimiento y los dineros del mundo acaparado, vemos que se escudan un poco más, y ese proceso de caída es más lento, o quizás vemos a una iglesia en un proceso de transición, de cambio, que a lo interno de sus dirigentes no les conviene de que esos procesos se den abruptamente y se den en la necesidad de presentar en este caso una renuncia, algo insólito en la época moderna, para poner un papa que tenga el carácter y la decisión de permearse en sociedades, sobre todo en cuestiones políticas y económicas, como es en el caso de la China, donde no hay una influencia musulmana como tal, no hay una influencia católica como tal, y donde sería un mercado propicio para que entrara la iglesia y nuevamente cobrara poder y cobrara plusvalía como tal. Bueno, pues déjenme recordarles también que la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal tiene como lema fundamental: expone, no impone. La escuela expone, no impone, y la libertad de pensamiento es fundamental en sus enseñanzas. Como tal, la doctrina del espiritismo Luz y Verdad, bajo ese concepto, atacan las causas, porque terminando las causas, terminan también los efectos. Por consiguiente, aun cuando nuestras enseñanzas se refieran al fin, al derrumbamiento de una institución ya milenaria, no significa que estemos en contra de nuestros hermanos que profesan esa religión. Tarde o temprano, al terminar la causa, terminará el efecto, y quedarán hermanos susceptibles de ser progresados y ser objeto de la fraternización de la familia humana. En todo lo que Julio Rolando ha mencionado, cabe mencionar también algunas circunstancias de orden histórico. Ha habido instituciones, han habido religiones en la historia del mundo que han tenido una data mucho mayor en el tiempo. No han sido de 2 milenios, han sido de miles de años, y que como todo lo que tiene un principio tiene un fin, han terminado su periodo cíclico de vida, su momento histórico. Tan es así que tanto al seno de la enseñanza del espiritismo Luz y Verdad como de otras enseñanzas se dice: pasarán los cielos y pasarán la tierra, pero no pasará mi palabra.
¿Qué significa esto? Que tarde o temprano lo que tiene un principio, como la campana de Gaudí, también tiene un alza y un declive y concluye. ¿Por qué digo esto? Porque tarde o temprano el ser humano, en su despertar de la conciencia, se ha encontrado con realidades, con dogmas, con falsedades, con circunstancias que lo han engañado y le han anulado la mente y la razón. Y las nuevas generaciones cada día vienen más despiertas y vienen con un grado de conciencia en la que ya no le dan cabida ni a los milagros, ni a la santería, ni a esto ni a lo otro. Actualmente la cristiandad católica, apostólica y romana está en plena cuaresma y hay acontecimientos en pleno desarrollo, y ahí se entrelaza precisamente todos esos aspectos de orden metafísico, esas realidades paralelas, esos vaticinios. Hay por ahí, me recuerdo que alguien mencionaba que don Miguel de Nostradamus, en una de sus predicciones, él incidía en que iba a llegado un momento en la historia de la humanidad en que a nivel de la sacrosanta, apostólica, católica y romana religión católica, uno de sus pontífices sería de raza negra, que un moreno iba a ser el pontífice, y que cuando el moreno, el negrito, llegue, un cardenal de raza negra llegue a ser el sumo pontífice de la religión católica, entonces estará cerca el fin de la misma y de grandes acontecimientos geopolíticos, físicos y naturales. Un vaticinio que se lo atribuyen, si no estoy mal, a don Miguel de Nostradamus. ¿Qué opción podrán tener estos cardenales? Siempre se ha dicho que todo el que entra como candidato a papa sale como cardenal de un cónclave. El cónclave, una institución tan milenaria, tan llena de ordenamientos legales, no iba a descuidar, ni iba a dejar al azar circunstancias como las que ahora se están viviendo. Necesariamente se ha anunciado, como bien lo mandan las disposiciones que regulan a esta institución, el actual pontífice ya tiene su destino de muerte civil, por decirlo así, el enclaustramiento. Ya está ubicado el monasterio donde él, a partir del 1 de marzo, se enclaustrará y desaparecerá de la vida pública. Por supuesto que lleno de todas las comodidades que su propio rango y categoría le son inherentes. La destrucción del sello papal, del anillo papal, no es más que el fin precisamente de la autoridad eclesial como tal, porque el camarlengo es el que asume la dirección de los asuntos de la iglesia desde el punto de vista ejecutivo administrativo, toda vez que se debe de entender que el colegio cardenalicio, quien es integrado por todos los príncipes de la iglesia que tienen el birrete, esa estructura roja con la que esa indumentaria con la que se visten, estos príncipes de la iglesia son los que realmente manejan la política del Vaticano como tal, como Estado, como institución financiera, como potencia en el mundo, y el sumo pontífice, que es la cabeza visible, el líder espiritual, que también tiene obviamente un alto mando de disposición ejecutiva, también se tiene que ceñir de alguna manera a las disposiciones de ese cuerpo cardenalicio. Ahí tenemos ejemplos variados de cómo en realidad quienes ejercen y han ejercido el poder real de ese estado de 4 hectáreas, el Vaticano incrustado en la bota romana, en la bota italiana, ostentan un poder tan grande, pero la cabeza visible al final de cuentas, para muchas veces ignorante
de todas las circunstancias que se dan, no tendría la capacidad de manejar una institución tan grande y con conocimiento de todo. Tienen una organización, pero muy bien diseñada, no es antojadiza, está bien dispersa por todo el mundo, y de toda suerte que se inicie el cónclave el 1 de marzo, que el camarlengo asuma las ejecutorias administrativas y que don Joseph Ratzinger se retire a un monasterio donde permanecerá oculto hasta su desencarnación, no inhibe que el engranaje de esa institución tan bien organizada no siga caminando, no siga actuando. Es solo para efectos de la espiritualidad, de la creencia como tal, de esa circunstancia que rodea a toda la feligresía que necesita de esa figura patriarcal, de esa figura espiritual, que es donde se consensúa ese Vicaris Filii Deis, ese representante de Dios sobre la tierra según los católicos cristianos. Pero bueno, todo eso es parte del proceso. Es un proceso administrativo donde se va a ventilar quién va a ser el sucesor. Como dice Julio Rolando, tendrá que ser tal vez alguien más joven. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes qué edad tenía Juan XXIII cuando asumió la silla pontificia? Pues era una persona un poquito bastante andado en años. Todos han sido mayores de 60 años, 65 años. Pablo VI no fue la excepción, tampoco lo fue don Juan Pablo I, don Albino Luciani, ni mucho menos don Karol Wojtyła. Era un hombre que entró con todo el vigor, y que si ciertamente su pontificado duró muchísimo más tiempo que el del actual, quien sí asume la pontificia con una carga de tiempo, fue previsto esto en el cónclave anterior, en el último cónclave, porque don Joseph ya era una persona además casi frisando los 70 años. Entonces sabían que no iba, incluso hay una disposición en la que dice que no debe de elegirse, no puede ser candidato un cardenal que tenga más de 75 años. Dice que no puede optar al cargo, está vedado, algo así como pasa aquí en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, donde también le retuercen el pescuezo a la ley, porque hay una disposición legal que hasta la Corte la Constitucional, la Suprema Corte Constitucional ya dijo que era improcedente que un magistrado después de los 75 años tiene que renunciar aquí en Guatemala a la Corte Suprema de Justicia, y sin embargo, por los intereses políticos y atravesados que existen todo el tiempo, aquí hay un magistrado que se resiste a dejar el cargo. Pues hasta en eso hay copia de lo que es la jubilación obligada, y no digamos por razones de salud. Pero tenemos también por ahí otros datos importantes desde el punto de vista de la enseñanza del espiritismo luz y verdad. Se dice, cuando Julio Rolando enmarca el asunto de que no es como tal un desboronamiento, sino que hablaste de una renovación. Efectivamente, en uno de sus textos del Gran 14 se nos enseña que la entidad, la Iglesia Católica como tal, se renova cada 50 años. Cada 50 años toma un nuevo vigor. Está contenido por ahí en una de nuestras obras que nos dejara el maestro fundador. Cada 50 años como que resucita de sus cenizas, tiene necesidad de ir renovándose, porque solo así vive. Es un estudio que será tratado específicamente un domingo aquí próximo. Los esperamos de todas maneras también para ahondar precisamente sobre este tema en la sede de Cátedra Regional Guatemalteca la tarde de hoy a las 15 horas,
en la segunda calle 14-90, zona 3 de Misco, en la colonia Nueva Montserrat. Supermanzana P. Por favor, lleven su documento de identificación que les será pedido en la garita de seguridad. Ahí estaremos ampliando mucho más de este tema de estudio, pero es apasionante en un momento determinado. Bien, tenemos a una persona en línea en este momento para dar su comentario. Adelante. Adelante. Muy buen día. Es un placer saludarles en esta mañana de domingo. Mi nombre es Diana Alonso y los estoy escuchando en la zona 8 de Misco, acá en San Cristóbal. Pues señores, yo también quisiera pues brindar una opinión sobre este tema que ha causado polémica pues a nivel mundial, y es que precisamente ustedes enfatizan en las profecías que ya se habían hecho. Mencionaban también la de San Malaquías, que es la que más se acerca a la situación real que se está dando, pues desde hace 900 años fue que se hizo, y él decía que el último papa pues iba a ser el 112, y recordemos que Benedicto XVI es el 111, pues de cierta manera siguiendo el orden correlativo. Se habla de una posible destrucción o decaimiento del Vaticano. Lo que hay que precisar es que definitivamente lo relacionado con el catolicismo está empapado de una serie de corrupción, de una serie de misterios que únicamente le ha interesado a la misma Iglesia Católica. El declive ya es más evidente, cada vez pues pierde más poder la Iglesia Católica, también ya ha perdido como que mayor popularidad, ya van surgiendo otras corrientes o sectas religiosas. Entonces es importante mencionar esto. También ustedes hablaban de la profecía de Nostradamus, y pues decía de que iba a ser el último de la cabeza de la Iglesia y que podría ser un papa negro. Hay que recordar que uno de los nombres que está sonando entre las quinelas de posibles papales pues es Peter Turkson, que se aproxima muy bien a las características que se dan en cuanto a Nostradamus. Entonces precisamente esto era lo que quería acotar a lo que ustedes habían comentado ya en su momento. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias por tu participación. Te notificamos que has sido ganadora ya del primer ejemplar de Aberraciones del Papa Alejandro VI y algo más de otros pontífices, adaptación realizada por nuestro director, periodista y locutor del programa Conócete a ti mismo, nuestro querido Hugo Neftalí Álvarez, y podrás recoger el ejemplar aquí en Radio Progreso o también en la sede de Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, en segunda calle 14-90, zona 3, Supermanzana P de la colonia Nueva Montserrat. Pero bueno, ciertamente se dicen tantas cosas, se especula tanto, se manifiestan ideas, pero no nos olvidemos que aparte de ser un quid importante en el asunto espiritual, también es un imperio económico en 4 hectáreas, el que está el Vaticano dirigiendo la bolsa de valores, influyendo en todos los aspectos económicos, en todos los aspectos políticos y geopolíticos. Es increíble. Nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, va a ser probablemente el penúltimo o uno de los últimos jefes de estados que hace una visita al Papa en su función de jefe de estado, también calidad que se le da la geopolítica a esas 4 hectáreas, un estado entre otro estado, dicen en Italia. Ahí está nuestro presidente también como buen católico, pidiendo una audiencia para invitarlo, pero lamentablemente ya no va a ser posible que Joseph Ratzinger visite Guatemala. En fin,
nosotros podemos elucubrar, decir y manifestar desde el punto de vista metafísico. Hay tantas enseñanzas, tantas circunstancias del por qué subsiste hasta la fecha una institución que después del 5 de abril de 1912 todo el mundo pensó, creyó que iba a tener un fin. Pero todo es un proceso, todo es algo que cíclicamente va a reflejarse en los hechos de los hombres, en sus obras. Por ejemplo, tenemos el caso nuestro, aquí en Guatemala hay una serie de pensadores y de gente que en su afán religioso quisiera ver ese desmoronamiento ya, porque su pensamiento religioso es otro. Nosotros lo vemos con un ámbito filosófico y también sumamente objetivo. El diario El Periódico que se edita aquí en la República de Guatemala, nos obsequia, por ejemplo, un artículo de suma importancia. En su página 22, de fecha miércoles 13 de febrero del 2013, el periódico transcribe un artículo de Miguel Mora del diario El País, donde nos informa y dice: movimientos ultracatólicos ganan la partida. Benedicto XVI se retira a la clausura antes de ser devorado por sus enemigos. Cuando uno lee y se informa de líneas como esta, pues uno se sorprende de que haya, como dijo Rolando, esos pleitos, esos cismas, esas luchas de poder dentro de una institución con una organización tal. No podía ser excluyente, todos somos seres humanos. El papado de Joseph Ratzinger pasará a la historia por sus intentos tardíos pero sinceros, dice, de limpiar la imagen de la curia y de la iglesia, mancillada por los miles de casos de abusos a menores ocurridos en los últimos 50 años en instituciones y colegios católicos de medio mundo, y por la sistemática tarea de ocultación que emprendió la jerarquía durante el reinado de su antecesor Juan Pablo II. Es verdad que Ratzinger fue el brazo teológico de Wojtyla en la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero mientras el Papa estuvo vivo, la consigna fue tapar y proteger a las ovejas descarriadas y sobre todos ellos al líder de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, elevado al altar de asesor principal de Wojtyla e inmune a toda condena, pese a la tímida oposición de Benedicto XVI, que solo pudo poner orden cuando llegó al trono de San Pedro y que finalmente puso bajo tutela al movimiento entero. ¿Qué opinión les merecen a ustedes ese comentario de nuestro hermano Mora del País, que muy acuciosamente hace una relación histórica de algo que efectivamente así fue? Como prefecto de la fe, allá en una parte de Europa, bautizó o le puso el epíteto a don Ratzinger como el Rottweiler de Dios, porque era el prefecto de la fe. Era, según nosotros, el inquisidor, porque el Santo Oficio siguió teniendo existencia y continuidad a través de la prefectura de esa protección para la fe. Ese era el cargo que ostentaba el cardenal Ratzinger. Y sin embargo aquí dice que uno de sus grandes fracasos fue precisamente el no poder haber resuelto y haber depurado toda esa línea de corrupción que Juan Pablo II apañó. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, ciertamente dentro de la filosofía espiritista, pues hablamos de un desboronamiento de la bestia 666. Pero como decías muy bien, Jorge, esto no es un desboronamiento, y también Julio lo decía, que no es un desboronamiento inmediato, como mucha gente podría querer verlo,
sino que esto ha sido paulatino, y el desbordamiento y el debilitamiento de la religión católica cristiana no se da precisamente en este siglo, sino se está dando de hace mucho tiempo, donde si nosotros hacemos un análisis del poder que tenía la religión católica en su momento, era un poder total en la parte civil, en la parte monárquica de gobierno, donde se gobernaba a través de la religión. No era el poder civil el que gobernaba. Pero todo esto ha ido cambiando a medida de que metafísicamente se ha realizado algún tipo de trabajo, y podemos mencionar al maestro Francisco Javier, el Espíritu de Verdad, con la creación de la Compañía de Jesús, que debilita básicamente los cánones de la religión católica cristiana, estableciendo esta nueva corriente interna que debilita drásticamente las estructuras de la religión. Podemos mencionar también a Teresa de Jesús, también otra misionera, que también debilita los cánones de la religión católica cristiana, Giordano Bruno, entre otros, que fueron grandes pilares de la religión y que de alguna manera desgastan a esta misma. Todos los acontecimientos de este último siglo, pues también nos indica la separación interna que ha habido en la religión católica, y muy bien lo dice también el maestro Trincado en su libro Buscando a Dios, el tomo 1, donde dice: pero el Padre, por sus hijos de progreso, ha ido refundiendo todas las religiones y fusionándolas en el menor número posible, no existiendo en la actualidad más que dos que tengan preponderancia, que son el budismo y el cristianismo, porque aún hay otras muchas. Son racimos de la misma uva y bajo diferentes formas obran igual. Entonces, aquí haciendo referencia a lo que decía Julio sobre los chinos que son budistas, pues ahí está la respuesta. Obviamente los chinos están tomando una beligerancia a nivel mundial en la parte económica y de desarrollo, pero también la respuesta es esa. También ellos tienen su religión budista, y en su momento ellos van a tratar de diseminarla. Básicamente, entre la religión budista y la religión cristiana, como lo dice bien claramente el hermano maestro Trincado, dice diferentes formas, pero que obran igual. Al final, las religiones como tal, y no solo digamos la religión católica, son el opio de la humanidad. Pero esto va cambiando a medida de que entra en marcha lo que es, o que le dice también el maestro Trincado, como el gobierno de la ciencia. Y cuando hablamos de gobierno de la ciencia, estamos hablando del desarrollo intelectual de la raza humana, cuando ya nosotros tenemos conciencia del conocimiento y la conciencia de la causa. Entonces nosotros empezamos a tener procesos mentales mucho más claros, y empezamos a dejar por un lado todas las falacias religiosas que nos han inculcado desde niños. En el momentito en que nosotros tenemos esos procesos mentales desarrollados, pues empezamos todavía aún más a disminuir lo que es la influencia religiosa, y no solo digamos la religión cristiana católica, sino que las influencias religiosas que de alguna manera nos atrasan por tratar de pensar en milagros y cosas sobrenaturales que en verdad no existe. El estado de la ciencia precisamente desvirtúa todo ese tipo de cosas y nos lleva a un estado de conciencia más puro. Al momentito de tener un estado de conciencia más puro, dejamos por un lado todo, ¿sí? Vamos a dar paso a otra llamada telefónica. Adelante. Días, auditorio de Radio Progreso. También un saludo a los conductores del programa Conócete a ti mismo. En verdad los felicito grandemente por ese tema que están desarrollando este día domingo. En verdad, el primer concilio vaticano, el Papa Pío IX, tras varios años de preparativos, convocó para el 8 de diciembre de 1869 el primer concilio vaticano.
20 concilio ecuménico que reunió en Roma a 747 prelados del mundo. Temas básicos del mismo eran la fe, la iglesia y las cuestiones disciplinarias, que quedaron en suspenso por la interrupción del concilio en 1870, aunque varias de estas posteriormente se fueron poniendo en vigor. La Constitución dogmática sobre la fe católica, presentada en la sesión tercera, 24 de abril de 1870, abarcaba los puntos siguientes. Primero, de Dios creador de todas las cosas. Segundo, de la revelación, necesidad y fuentes. Tercera, de la fe, definida como virtud sobrenatural por la que con inspiración y ayuda de la gracia de Dios creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. La fe es conforme a la razón y en sí misma un don de Dios. Cuarto, de la fe y la razón, doble orden de conocimiento, parte que toca a la razón en el cultivo de la verdad sobrenatural, imposibilidad de conflicto entre la fe y la razón, y ayuda mutua de la fe y la razón y de la justa libertad de la ciencia. Fueron promulgados varios cánones sobre cada uno de estos 4 puntos. La sesión cuarta del 18 de julio de 1870 estableció la Constitución dogmática sobre la Iglesia de Cristo, examinando la institución y fundamento de la Iglesia, la institución del primario apostólico en el apóstol Pedro, la perpetuidad de dicho primado en los romanos pontificenses, la naturaleza y razón de esta perpetuidad y el magisterio infalible del romano pontífice. La definición de la infalibilidad pontificia fue formulada con las siguientes palabras: enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, que el romano pontífice cuando habla ex cátedra, esto es cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que les fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro. Goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera previsto su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres. En verdad, queridos encargados del programa Conócete a ti mismo, yo considero que ustedes tienen mucha razón y de que en verdad ustedes van trabajando con aquella gallardía de espíritu para gozar esa bienaventuranza, que podemos llamarlo así, para aclarar las mentes a todos los guatemaltecos oyentes de este programa y así sucesivamente a todo aquel ser inteligente que escucha la verdad. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Yo estuve trabajando con Arnoldo Rosales en el programa Sembrando Esperanza la vez pasada y los admiraba grandemente. Felicitaciones, adiós. Muchas gracias por tus conceptos. Te notificamos que podrás recoger aquí en Radio Progreso
un ejemplar de Aberraciones del Papa Alejandro VI y algo más de otros pontífices por el llamado. Continuando con Miguel Mora del País, el ortodoxo cardenal alemán de alma tridentina ha sido durante su mandato un papa solo, intelectual, débil y arrepentido por los pecados, la suciedad y los delitos, el empleo. Y él empleó estas dos palabras por primera vez de la Iglesia, y rodeado de lobos ávidos de riqueza, poder e inmunidad. La curia, forjada en tiempos de Botila, era una reunión atravilaria de lo peor de cada diócesis, desde evasores fiscales hasta abogados de pederastas, pasando por contrarrevolucionarios latinoamericanos y por integristas de la peor especie. Esa curia, digna del Padrino III, siempre vio con malos ojos los intentos de Ratzinger de hacer una limpieza a fondo, mientras los movimientos más pujantes y rentables, como los legionarios, el Opus Dei y Comunión y Liberación, torpedeaban a conciencia cualquier atisbo de regeneración. La Vaticalia Eterna, esa espesa gelatina. Adelante, adelante. Ya estamos al aire, Diony. Muy bien, muy bien. Ya adelante. Buen día. Felicitaciones por el programa que están desarrollando. El tema es muy importante, muy apropiado en este momento. Mi nombre es Diony Rivera. Yo considero que Benedicto XVI no es que esté renunciando, sino que lo están haciendo renunciar. Porque, según escuché en un noticiero internacional, justo el 23 de noviembre del año pasado, que él escribió un libro, y en ese libro indica que no es seguro que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, y agrega que no había mulas ni bueyes en el momento en que él nació. Y no sé qué más pueda decir en su libro, algo que a la religión católica no le convenga. Probablemente por ahí está el asunto que lo está obligando pues a renunciar. Recordemos de todas las masacres que ha cometido la religión católica, porque Juan Pablo II tuvo la valentía de pedirle perdón al mundo por todas las masacres, por todas esas torturas que ha cometido la religión católica, principalmente en la criminal Inquisición, aparte de las guerras que provocó. En la Inquisición, recordemos que no solo quemaban a las personas que no creían en su religión, sino que los introducían al potro. El potro era una máquina con púas, en el cual giraban en el momento en que la persona estaba adentro y lo trituraban. Imaginarse qué torturas, porque querían obligadamente que las personas creyesen que fueran esclavas de su religión. Pero dejemos que a través del tiempo se sabrá tanto y poco a poco tendrán que ir cayendo hasta su final. Muchas gracias y continúen, que está muy bueno su programa. Muchas gracias. Continuando con el tema, la escuela expone no impone, es una cátedra también de libre pensamiento, y como dice Miguel Mora del diario El País, la Vaticalia Eterna, esa espesa gelatina formada por cardenales y civiles,
que confunden los intereses de Italia y los del Vaticano y hacen negocios cruzados en los dos estados mientras deciden las cosas importantes, se ha empleado a fondo en estos 7 años para mantener sus privilegios e impedir al mismo tiempo la renovación de la curia y la modernización de Italia, especialmente en 2 sectores, las finanzas y la información. Los imperios donde más poder e intereses tienen el Opus Dei y Comunión y Liberación, los movimientos ultracatólicos que más medraron junto a los legionarios durante el largo papado de Wojtyla. Así, los asuntos turbios y los escándalos han sido moneda corriente, y a vuelo de pluma se pueden citar varios que demuestran cómo el poder vaticaliano en la sombra, aliado de hierro de ese gran pecador llamado Silvio Berlusconi y dirigido y protegido por su mano diestra, el andriotiano Gianni Letta, ha desafiado de forma reiterada la autoridad y las invocaciones a la honradez del Papa. El falso papel que acusó de homosexualidad a Dino Boffo, director de Avenir, por forzar su dimisión, los manejos que acabaron con el cese fulminante del presidente del Banco Vaticano, el Instituto para las Obras de la Religión, IOR, el ascenso de Angelo Scola, único cardenal de Comunión y Liberación, al arzobispado de Milán, para sustituir al progresista Tetamanzi y preparar el relevo de Ratzinger, el caso nunca aclarado del mayordomo Cabeza de Turco, de un más que probable espionaje sistemático al Papa, y el escándalo de la protección civil que salpicó a un berlusconiano, aún solo con algún ejemplo de esta comunión de intereses entre la política italiana y la curia vaticana. El papado de Ratzinger, en ese sentido, ha sido un rotundo fracaso. Pese a las críticas, su honestidad intelectual es indiscutible, pero al final ha estado muy por encima de los resultados obtenidos. Los lobos han ganado la partida, pero su renuncia, meditada para evitar un segundo calvario, en directo como el vivido con la interminable agonía de Wojtyla, sitúa a Joseph Ratzinger como un pastor derrotado y coherente, que harto de luchar se retira a la clausura antes de ser devorado por los buitres. Que sea el primer caso en 600 años dice mucho sobre el nivel de la iniquidad con el que ha convivido. Que no se haya filtrado la noticia lo dice todo sobre su soledad. De esto nos informa Miguel Mora del diario El País a través del diario El Periódico, que lo transcribe en su página número 22 del miércoles 13 de febrero aquí en Guatemala y en la subcapital Guatemala de la Asunción. Como podemos apreciar, no es que solo la doctrina, no es que solo las enseñanzas del espiritismo, luz y verdad, no es que solo los filósofos de libre pensamiento señalen ese derrumbamiento, señalen ese deterioro y ese desboronamiento de la bestia 666 representada en la curia vaticana, en la Iglesia Católica. Es simple y sencillamente que hay tantos en el mundo que se están dando cuenta, que persiguen, que por sus obras miran los resultados de sus hechos y los critican y los informan de esa manera, como lo ha hecho el dilecto periodista Miguel Mora, quien informa precisamente de realidades a las que se sujeta un pontífice, que aun cuando fuese real y honesto, fuese honesta su actitud de depuración de toda esa sociedad, imposible que lo logre con tantos intereses que se conjugan en organizaciones como el Opus Dei, Orden, Liberación y los legionarios a los que hizo mención. Pero bueno, de eso aquí en Guatemala y en Latinoamérica no estamos exentos, y por sus frutos lo conoceréis.
y sus obras son las que hablan, y solo aquel que no tenga ojos, que no quiera ver, aquel que no tenga oídos, que no quiera oír, podrá compartir, como lo dijo el dilecto pinulteco que también participó por teléfono, para poder entrever y dejar claro que ese desboronamiento es un hecho, independientemente de las enseñanzas como tal, porque objetivamente lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, como es ese aborazamiento. ¿Qué dices, Julio? Interesante la postura del periodista en cuanto a su artículo. No nos dice nada nuevo. Todos sabemos que el papado de Karol Wojtyła pues fue un papado muy controvertido, con un maquillaje de vicario viajante, del papa viajante por el mundo, acercando la enseñanza al pueblo, pero que sin embargo tras bambalinas pues se manejaban una serie de factores económicos y políticos que coayudaron al cambio geopolítico de fin de siglo XX. En cuanto a los vejámenes y vemos corrupción y de todo, pues no es nada nuevo dentro del Vaticano. Por milenios se ha manejado de esa manera y se sigue manejando. Y tal vez ahí encontramos una de las causas por las cuales de la dimisión del Papa y su cansancio y su actitud a presentar su renuncia. Sin embargo, siempre queda la pregunta, siempre se ha esperado a que la muerte del Papa para hacer el relevo, ya sea por muerte natural o porque efectivamente dentro del papado se conjuró la muerte del actual representante. No es nada nuevo, ni está descubriendo el agua azucarada, pues el periodista, el papado siempre ha sido así, el Vaticano siempre ha sido así, seguirá siendo así. Lo que vemos son las repercusiones o cómo quieren permearse en sociedades, como dice aquí mi estimado, cuando me leyó lo del budismo, sí, tienen una religión budista, pero yo la percepción que tengo la veo desde una percepción mercantilista. Yo pienso que el católico o el cardenal que vive de la iglesia no va a quererse quedar a la saga ante una nueva religión que posiblemente tenga que ser impuesta, sino que va a querer permear esa sociedad. Vemos de que a nivel profético, pues el hombre del turbante que anunció Nostradamus jamás se presentó. En algún momento se dijo que era Saddam Hussein, o posiblemente por las mismas situaciones de previsiones de profetas, los estadounidenses tomaron sus precauciones y desbarataron a la posible amenaza que venía del Medio Oriente, y vemos que la famosa invasión ruso-árabe nunca se dio y nunca se llegó a la culminación, porque se tomaron las medidas necesarias para que esa profecía no se cumpliera y el sistema geopolítico siga como tal. No nos extrañemos de que si aquí a 100 años jamás llegue un Papa Negro, o si llega no tenga la repercusión que Nostradamus nos dijo, porque efectivamente a lo interno de estas cúpulas de poder que se anquilosan y que buscan mantenerse, van a tratar de que esas profecías, de que esos anuncios, de que esos avisos, si se llegan a dar, se den en el menor grado posible y tengan las menores repercusiones. Si queremos especular desde un punto de vista metafísico, desde un punto de vista pues social, pues el periódico y otros medios de comunicación y la historia misma nos muestran con lujos de detalles de que la curia papal, el Vaticano, siempre ha estado corrupto, siempre ha estado propenso a los vejámenes. Recordémonos que del año 1100 al 1100 y pico existió dentro de la curia papal la llamada pornocracia, y que no es un invento o algo así, sino que es la pornocracia, porque hubieron papas que se dedicaron al fornicio a diestra y siniestra y se les llama la pornocracia, ¿verdad? Entonces no nos tenemos que asustar por ese tipo de actitudes dentro del Vaticano, de escándalos, y es algo que se maneja a diario dentro de esas curias. Pero lo que sí tenemos que estar bien atentos es a estos cambios y cómo posiblemente nos vayan a afectar, no solo materialmente, sino cómo podrían afectar el evolucionar espiritual del planeta en que habitamos. No debemos de olvidar también, como dice Julio Rolando, de qué nos podemos asustar, de qué nos podemos sorprender de una institución que ha estado llena precisamente de todo ese tipo de escándalos, y precisamente esa adaptación que hizo nuestro querido director del programa radial Conócete a ti mismo, periodista y locutor Hugo Neftalí Álvarez, en Aberraciones del Papa Alejandro VI,
Incluso hay por ahí una serie televisiva que se llama precisamente Los Borgia, donde se narra y se ilustra precisamente de una manera muy amena todas esa historia escandalosa de ese papa. Y sin ir tan lejos, vamos a 1979. ¿Qué pasó en 1979? Donde estaba don Ratzinger, donde estaba don Karol Wojtyla, cuando don David Yallop inició su investigación, un famoso escritor inglés investigó y logró determinar, claro está que nunca se supo por parte de la historia jurídica italiana, porque nunca fue permitido abordar el expediente del fallecimiento de Albino Luciani, el famoso Juan Pablo I. La investigación de David Yallop en su obra escrita En nombre de Dios, la cual quienes hayan tenido el privilegio, el placer de haberla leído, ilustra realmente cómo Albino Luciani, según dice él, fue envenenado con un veneno llamado digital, que no deja ninguna huella en el cuerpo luego de hacer desencarnar a la persona. Esa desencarnación de Albino Luciani, Juan Pablo I, fue precisamente uno de los escándalos más grandes del siglo pasado a nivel de la cristiandad, y todos hicieron ojos ciegos y oídos sordos ante ese asesinato. ¿Y qué era todo lo que estaba queriendo descubrir este famoso Albino Luciani? Pues toda la corrupción que se dio precisamente a nivel financiero con la bancarrota del Banco Ambrosiano, donde se perdieron los ahorros de todos los feligreses que ahí habían depositado sus centavitos, y por supuesto hubo muchos crímenes que se vinieron después, como don Roberto Calvi, que era el presidente de ese banco, un gran financista italiano. Hubo grandes dimisiones, ahí estaba el famoso Tiburón y todas esas figuras que formaban la logia masónica P2 y toda la corrupción que Albino Luciani intentó, tal vez a lo mejor como lo quiso intentar o lo intentó Ratzinger, de querer depurar todas estas mafias y toda esta corrupción de pedófilos y de pederastas y de tanta sociedad que inunda Vaticano y su curia romana. Entonces viene don Wojtyla y, como lo dice Mora, se calla ante el crimen de su predecesor, se cae ante la muerte de su colega Albino Luciani, y ni modo, él venía de Cracovia, venía de un mundo comunista y tenía otros intereses. ¿Quién no sabe que el cardenal Cody de Chicago fue uno de los grandes financistas para derrocar precisamente todo lo que fuese en contra del imperio capitalista? Bueno, algo más tenemos que decir. Por supuesto que podríamos pasar horas enteras, pero el tiempo nos va agotando. Byron. Sí, solo para finalizar, quisiera leer un párrafo aquí, siempre el libro buscando el Código de Amor Universal, tomo 1. Dice: por tanto, es obra del amor y necesaria la proclamación del amor, la ley del Padre, la anulación de todas las religiones, porque todas han prevaricado del principio santo del amor, único significado de la ley del Sinaí, lo que manda adorar a Dios como lo predicó Jesús, en espíritu y verdad, y a los hombres como hermanos que somos por el Padre común, cuya bandera enarbola el espiritismo, en el que adora al Padre en el templo infinito del universo, desde el altar del corazón, teniendo como único sacerdote la conciencia, que no puede prevaricar, siendo toda la doctrina una palabra: amor, todos sus ritos, amor, y todo su culto, el amor. Pues obviamente ese es parte de el final de una de las enseñanzas que al seno de M de la Q estudiamos y tratamos de practicar. El domingo de hoy, 17 de febrero, por las 15 horas, estaremos tratando el mismo tema de una manera más amplia en Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a mí mismo, ubicada en Segunda Calle 14-90
de la zona 3 de Misco, en la colonia Nueva Montserrat, Supermanzana P. Apasionante. Estamos dentro de la cuaresma de la religión católica, el parangón del Ramadán musulmán. Todo el mundo ahora que profesa esa creencia anda desde el miércoles con la frente con una cruz de ceniza, en las que se les enseña que vienen del polvo y al polvo regresarán. Pero bueno, la libertad de pensamiento es un tesoro que M. de la Q, a través de su lema, la escuela expone, no impone, hace del conocimiento de todos en el mundo, para que sepan que en M. de la Q hay libertad para la opinión de cualquiera que llegue con el afán de estudiar a las aulas de la Escuela Magnética Espiritual de la Comuna Universal. No le es vedado su derecho a opinar, no le es vedado su derecho a disentir. Se estudia privilegiando el uso de la razón, privilegiando siempre el raciocinio, la inteligencia, en busca de la verdad. Y en busca de la verdad han caído tantos. En busca de la verdad muchos han perdido todo. En búsqueda de la verdad muchos dejan su vida. Pero mientras exista la libertad de pensamiento, no podemos callar. Y el tema de hoy pues es un tema candente, es un tema de actualidad. Nuestro hermano Joseph Ratzinger, el Rottweiler de Dios, como le apodaron algunos anglosajones, se retirará al claustro, terminará su vida pública, estará solo meditando. Como hermano nuestro, hermano religioso, no nos queda más que pedirle a la justicia universal que sea quien lo juzgue. Nosotros solo opinamos lo que vemos, solo opinamos y decimos lo que objetivamente podemos palpar, y con fundamento en las enseñanzas del Espiritismo, Luz y Verdad, expresamos un criterio, una opinión fundada no solo en la filosofía, sino contrastada con los hechos. De toda suerte que, Julio Rolando, ¿algunas palabras finales? Siempre a la expectativa y a la saga de ver qué nos depara los próximos días. Va a ser interesante ver quién llega al trono papal, ver cómo se siguen tratando de limpiar asperezas dentro del Vaticano, o ver cómo se van a tratar nuevamente de encubrir las ya mañosadas enumeradas por el periodista. Como todos dicen ahí, todos se cubren con la misma sábana, y supongo que no sería la excepción. No es que estemos en contra de la creencia católica como tal, de ese ideario teológico que sustenta la vida de muchas personas, sino que estamos contra el manejo de cómo bajo esa fachada se crean y se mueven intereses que nada tienen que ver con una doctrina de fe o con un pensamiento filosófico que puede llegar a ser válido siempre y cuando esté basado en el amor y en el progreso espiritual. Byron. Bueno, ya lo que decía el hermano maestro Trincado en su libro, creo que es contundente. Básicamente nuestro único sacerdote es nuestra conciencia, y la conciencia se adquiere en base a la experiencia y al conocimiento de causa de las cosas. Las religiones en términos generales tienden a desaparecer a medida de que nuestro progreso nos permite ser más racionalistas y más estudiosos. Yo solamente pues quiero exhortar a todos los hermanos que pueblan este mundo tierra a que sigamos adelante y empecemos a dejar todas estas creencias fantasiosas que nos han inculcado desde la infancia las religiones, sea cual sea, la religión católica o los brahmanes o los musulmanes, etcétera, etcétera, que pululan como una desgracia en este mundo tierra, pero que tarde o temprano desaparecerán bajo un proceso que no es inmediato, por el mismo aprendizaje que tenemos que llevar en este mundo tierra. Solamente seamos pacientes, elevemos nuestro pensamiento al Padre Creador para que podamos soportar todas estas pruebas. Muchísimas gracias
Gracias, les agradezco mucho y les cedo la palabra. Escucharon ustedes muy bien que para el espiritista, para el libre pensador, para el filósofo, el único sacerdote de su conciencia y su altar, el corazón del hermano. El conócete a ti mismo y el ama a tu hermano, el fundamento de toda filosofía progresista, racionalista, el amor por el amor mismo, el bien por el bien mismo, sin esperar nada a cambio. En una próxima ocasión estaremos con ustedes compartiendo algún otro tema y les solicitamos que puedan hacer sus sugerencias precisamente dirigiéndose a esta emisora de radio, dirigiéndose a la dirección general del programa de Conócete a ti mismo, que dirige nuestro querido hermano Hugo Neftalí Álvarez, a las personas que se hicieron acreedores a un ejemplar de este volumen, de esta adaptación que hizo en el año 2005 Hugo Neftalí Álvarez en Aberraciones del Papa Alejandro VI y algo más de otros pontífices. Podrán recogerlo aquí en Radio Progreso o en Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo. Por hoy, muchas gracias por su atención, a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos y de compartir esta tertulia. Ha sido un inmenso placer para todos nosotros haber departido la mañana de hoy con ustedes. A Radio Progreso siempre el agradecimiento por ser una tribuna de progreso y de filosofía en estas 2 horas y media de todos los domingos. Tengan todos ustedes muy buen día. Hasta pronto. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.